Gálatas capítulo 5, el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Leamos de nuevo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta mañana entonces vamos a abordar un tema fascinante. Usted sabe que el apóstol Pablo sintió la necesidad de escribir esta carta debido a las situaciones que se presentaron de los judaizantes. Querer que los cristianos, los gentiles, que habían recibido el evangelio de Jesús y que ya estaban marchando, andando en su vida cristiana, estos judaizantes empezaron a decirle al pueblo gentil que como estaban incompletos, que necesitaban urgentemente circuncidarse, que necesitaban urgentemente seguir la ley, porque con Cristo les faltaba algo para estar completos. Entonces el apóstol Pablo escribe una carta en la cual lo primero que hace en los primeros capítulos es aclarar su apostolado, su llamamiento, la autenticidad del evangelio que predica y de dónde viene esa palabra que él trae para los gentiles. Entonces, podemos notar que en esos primeros versículos y capítulos, el apóstol Pablo demuestra su legitimidad. Eso va hasta el capítulo 2 y el versículo 21. Y en la segunda parte, entonces, utiliza argumentos teológicos, que es del capítulo 3 y capítulo 4, entonces demuestra la independencia de su apostolado, de su evangelio, y también, pues, la necesidad de que Cristo es suficiente, de que ninguno que está en Cristo está incompleto, y de que no es por las obras de la ley, sino por la gracia, por la fe y por la promesa que nosotros llegamos a salvación. A partir de ahí empieza a generar unas comparaciones de esclavitud y libertad. Y bueno, concluimos la última charla que tuvimos de este tema, concluimos que el apóstol Pablo demuestra que nosotros somos hijos de la libre, que venimos en una simbología de Sara y Agar, de Sara y no de Agar, y hace un paralelo entre los beneficios de la libre y de su hijo y las desventajas de la esclava y su hijo. Y termina el capítulo 4 diciendo con claridad que somos hijos de la libre y no de la esclava. Ahora el capítulo 5, el apóstol Pablo nos va a dar una tesis preciosa, una tesis sobre la libertad y sobre lo que es vivir en este glorioso y bendito evangelio. Así que empieza el versículo 1 con esta declaración de estad pues firmes. Esa expresión, estad pues, obedece a todo ese comentario teológico y a todas esas pruebas que ha dado de la diferencia de Moisés y Cristo, y lo importante que es definitivamente vivir en lo que han recibido y no tratar de volver a la esclavitud y, como lo menciona aquí, al yugo de esclavitud. En esta tesis veremos dos elementos. La primera,
la declaración de libertad. En este texto tenemos una declaración de libertad. Y en segundo lugar, tenemos la implicación de esta libertad. Entonces, empezamos a analizar que la declaración viene fundamentada o está fundada en las declaraciones que ha dado el Evangelio en los otros textos. Y nos dice, estad pues firmes en la libertad, con Cristo, con que Cristo nos hizo libres. Sabe que el texto griego original, las palabras, siguiendo el orden de las palabras griegas, el texto lo diría de esta manera: para libertad, Cristo les hizo libres. Para libertad, Cristo les hizo libres. Escuche eso. Para libertad, Cristo les hizo libres. Entonces, tenemos nosotros una bendición muy especial. Y es que el Señor tiene un propósito y quiere que vivamos en ese propósito. Entonces, hablaremos esta mañana precisamente de esa libertad y el énfasis que el apóstol coloca en nuestra libertad. Esta tesis y esta presentación del apóstol Pablo depende de nuestra correcta comprensión de la libertad de la que habla en esta carta. ¿Libertad de qué? ¿Libres para qué? ¿Por qué el apóstol resalta tanto que hay que estar firmes en la libertad? ¿Por qué hay que conservar? ¿Acaso el cristiano puede llegar a perder esa libertad? Y la respuesta es totalmente, totalmente. Usted, hermano y hermana, y yo hemos sido libres. Y si no cuidamos nuestra libertad, entonces podemos perder esa libertad. Y lo que vamos a ver en estos minutos es precisamente esa bendición de cuál fue la libertad que el Señor nos da. Entonces, el concepto de libertad en esta carta se puede resumir como una situación del cristiano ante Dios y en este mundo. La libertad es un concepto que resume la situación con la que estamos ante Dios y en este mundo. Entonces, la libertad de Pablo a los cristianos de Gálatas es el tema que veremos en estos capítulos que vienen. ¿Qué es ser libre en una relación con Dios? Es lo primero que analizaremos. Es una relación con Dios, una relación de libertad. ¿Y a qué obedece esa libertad? Entonces, en la presencia de Dios, somos libres de la maldición de la ley. Mire, esta libertad se la debemos a Jesús. ¿Qué le debemos? Que nos redimió. Eso ya lo vimos en los textos anteriores y capítulos anteriores. Nos redimió de la maldición de la ley. Oiga, qué bendición esa libertad que nos dio y de un estatus de pecado. Usted y yo ante Dios estábamos bajo maldición y en un estatus de pecadores y de pecado. Oh, pero la bondad de Dios, la misericordia de Dios nos ha hecho libres. Y quiere Él decirnos que, por favor, nos mantengamos en esa libertad.
podemos vivir como hijos libres. Así que esa libertad con la que fuimos libres, ¿qué significa? Que ya no estamos bajo maldición ni el estatus de pecado. Ahora somos hijos libres. Jairito ahora explicaba lo que el bautismo en el nombre de Jesús me da. Y es que definitivamente es por la obra de Cristo que yo dejo mi condición de pecado y dejo la condición de esclavo para convertirme en un hijo libre. Gloria sea a Jesús. Entonces, en segundo lugar, el ser libres es el fruto de la muerte de Jesucristo. Como éramos cautivos del pecado y de la ley, Cristo por su muerte nos redimió. Y aquí voy a compartirle algo. Es que el criterio de libertad tiene mucho que ver con el criterio de redención. Libertad y redención son conceptos muy similares. Le estoy diciendo que el redimido es libre y que el que ha sido libre vive en un estado de redención, ya no de pecado, es un redimido. Y esta mañana hay conmigo aquí cientos y pudiéramos decir miles de redimidos. Gloria a Dios, que ya no somos esclavos, que la muerte de Jesús nos dio esa plena libertad y nos redimió de esa maldición que había. Así que, en tercer lugar, la vida en el Espíritu de Dios es ser libre. Entonces, note algo fascinante aquí. Lo primero es que nos salvó de la maldición de la ley y del estatus del pecado. Lo segundo es que el fruto de la muerte de Jesucristo nos hace libres. Y lo tercero es que el Espíritu de Dios nos da una vida en libertad. Esto es algo que definitivamente es importante, porque donde está el Espíritu del Señor, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quisiera que revisáramos por un momento esas tres ideas donde el apóstol Pablo las tiene conceptuadas. Y usted ve Romanos el capítulo 8, el versículo 2, nos conceptúa estas tres cosas que le estoy diciendo. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermano, ¿de qué nos hizo libres el Señor? Nos hizo libres de un estatus horrible llamado pecado y de una consecuencia de ese pecado llamado muerte. ¿Y cómo nos libró? A través de su muerte en la cruz. ¿Y ese fruto cuál es? La libertad. Así que entonces me da alegría evidenciar y continuar con una de las razones de por qué es en el nombre de Jesús que nos bautizamos. Porque es que Jesús, el que murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Entonces el bautismo es una identidad. El bautismo es donde yo me identifico con alguien. Y al bautizarme en el nombre de Jesús, lo que indico es que me estoy identificando con aquel que hizo algo por mí. ¿Y quién hizo algo? Jesús.
Mire lo que dice el apóstol, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí de este texto, entonces nos maravillamos también de algo muy especial. Y es que de principio a fin, una obra de Dios en nuestras vidas a través de Cristo Jesús y en el Espíritu Santo es ser libres. Pero la libertad no consiste en hacernos libres para hacer lo que queramos hacer. Y aquí viene algo interesante. Y es, ¿fuimos libres para qué? ¿Para vivir como querramos? ¿Para hacer lo que deseemos? Nos hizo libres del pecado y de la condenación para vivir de una manera egocéntrica. Porque eso es egocentrismo. Hacer lo que yo quiero. Entonces, encuentro aquí que las primeras ideas de la libertad que Dios me da en una dimensión teológica es la que estamos viendo aquí en Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué me libró de la ley del pecado y de la muerte? Para que viva ahora por la ley del Espíritu. Y para que ahora, en vez de pecado, tenga redención. Y en vez de muerte, tenga vida. Empiece analizando que la libertad que Él nos dio, hermano, no es para que usted vuelva al mundo, para que usted vuelva atrás, para que usted siga viviendo como quiere. Y aquí hay algo que no es fácil para algunos de comprender y de entender. Y es que me libertó de la ley de la muerte y el pecado para vivir en la ley del Espíritu de vida. No sé cómo le vaya a sonar esto, pero es lo que es real. No sé cómo usted vaya a recibir esta noticia, pero el Señor le hizo libre para que usted ahora viva para Él y le sirva a Él. Libre para servidumbre. Y usted dirá, no, pero pues eso no tiene sentido. No, sí tiene sentido. Porque la libertad en Cristo no es hacer y darle rienda suelta a los placeres de la carne, a los deseos de la carne. La libertad en Cristo es poder hacer yo y complacer al Espíritu. Él me libertó, pero no me dejó en el mundo, perdóneme la expresión, loco sin saber qué hacer. Sabe que en estos días estaba analizando y viendo parte de la historia de Simón Bolívar y de Santander y de todos los que lucharon por la independencia y la libertad del pueblo de los españoles, del rey de España y de esa, de alguna manera, bota opresora, de alguna manera. Y estaba viendo que en ese tema que manejaban, se decía que uno de los errores fue que al libertar al pueblo y a la gente de los españoles, se cometió un error y fue que nadie le dijo a la gente ahora cómo tenía que vivir. Entonces celebraron la libertad, pero la gente no supo la libertad para qué era. Mire, y no estamos lejos de lo que la Biblia muestra. Dios libertó a Israel de Egipto, lo sacó del estatus de esclavitud que había en Egipto y lo llevó al desierto a libertad, pero el pueblo no sabía qué hacer en libertad. No sabía,
Por eso mencionaban cada rato, es que en Egipto teníamos, es que en Egipto, porque aunque estaban en el desierto, su mente seguía cautiva y Egipto seguía dentro de ellos. No sabían cómo vivir ahora una vida en libertad para Dios. Por eso, a diferencia del pueblo de Israel, cuando el Señor nos rescata a nosotros del pecado, de la maldición de la ley, de la muerte, de la maldad, nos trae a libertad, pero no nos deja, perdón la expresión, es una expresión que usamos en nuestro país, a la topa tolondra. No nos deja en libertad como diciendo, bueno, y ahora ya no soy esclavo del pecado, ya no tengo esa condición de esclavo del pecado, de la maldición de la ley. ¿Y qué hago ahora? ¿Para dónde cojo? No, mire que Dios nos liberta y de inmediato nos da un derrotero y es que vivamos para Él. Pero vivir para Él no me hace sentir como un esclavo. Vivir para Él me hace sentir como un hijo. El esclavo no tiene derechos. El esclavo no tiene una paga. El esclavo no merece nada. Pero en cambio un hijo tiene privilegios. Un hijo tiene derechos. Un hijo vive en bendición. Claro, sigue con unas normas porque el hijo en la casa no puede hacer lo que quiera. Pero está en libertad. No sé si usted pueda comprender este criterio que le comparto, pero soy libre y esa libertad no me hace hacer lo que yo quiero, sino vivir sujeto a esa libertad. Entonces ya no hago lo que quiero, ya no voy para donde quiero, ahora quiero agradar al que me libertó. Ahora vivo para agradar a mi Dios, a mi Señor. Así que la libertad tiene unas implicaciones y unas dimensiones teológicas, pero también tiene unas dimensiones humanas. Así que la libertad que nosotros hoy conocemos tiene una libertad también humana. Mire, le explico, a los judíos la libertad les hacía ya no vivir por los criterios de la ley mosaica. Ya no tenían que vivir para agradar a Moisés, sino que ahora viven para agradar a Cristo. Y esto es un importante acento de la carta a los Gálatas. Y es que los judaizantes habían interrumpido el panorama predicando la revelación de Dios por medio de Moisés. Y querían hacer ver que el evangelio sin Moisés estaba incompleto. Que el evangelio sin Moisés no podía ser. Pero Pablo aparece para decirles cómo se les ocurre. Y por eso es que les escribe lo que veíamos en el versículo 1 de Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad que Cristo, o con la libertad que Cristo los libertó. Y ojo, no vuelvan al yugo de la esclavitud. Entonces, entiendo que humanamente los judaizantes querían volver a los cristianos a un mundo de esclavitud. Los judaizantes querían hacer volver a los cristianos, a los gálatas, a un mundo de esclavitud, de normas, de reglas, donde la importancia era agradar a Moisés y no a Cristo. Y Pablo les dice, no se les vaya a ocurrir perder esa perfección que Dios les ha dado a través de su espíritu. Los gálatas no deben sujetarse a la ley, sino rendirse a Cristo y vivir en el espíritu.
Eso los convierte en hijos que tienen madurez, que tienen el espíritu y pueden vivir la libertad de los adultos. ¿Y cómo es la libertad de los adultos? Que ya no tienen que vivir bajo la tutela de un supervisor. La libertad tiene entonces ahora la implicación de que crecí, soy maduro y no necesito un policía detrás de mí diciéndome lo que debo o no debo. Por eso el cristiano que vive humanamente esclavizado de otro, y quiero que me entienda este criterio, es aquel que vive pendiente de dónde está el pastor, de si el diácono lo está viendo, de que no hay nadie aquí de la iglesia. Entonces puedo, perdóneme, tomarme una cervecita porque no hay nadie. Voy a fumarme este cigarrillito o no hay nadie que me esté escuchando. Entonces sale la palabra corrompida de mi boca, sale la grosería, y como no hay nadie que me esté escuchando, entonces el traje del evangelio, la vestidura del evangelio, la cuelgan en un gancho y se comportan como alguien que no tiene la libertad de Jesús. Son esclavos del humano, del hombre, porque viven es para agradar a lo que el humano diga. Tienen una vida llena de apariencias. Pero Jesús quiere esta mañana que seamos plenamente libres. Que no importa si usted está en su habitación completamente solo, usted sepa que ahí está el que lo ha libertado del pecado. Que ahí en esa habitación donde usted no ve a nadie, está el más grande, su libertador, su Señor. De pronto usted se esconde en algún lugar y empieza a contemplar contenido que no edifica, pero como no hay nadie, entonces usted dice, puedo ver esa imagen, puedo ver ese video, voy a borrar el historial. Nadie se va a dar cuenta de que estoy conectado a esto. Nadie va a darse cuenta de que tengo esta adicción, de que tengo este problema. Y usted frente a los humanos, frente al hermano, frente al pastor, vive de una vida normal. De pronto hasta es servidor. De pronto como el pastor no está, o el hermano, o el líder espiritual, entonces usted trata a su esposa como a usted le parece. Y usted dice, perdóneme, de malas es mi esposa, yo veré cómo la trato a ella. No, hermano, no. Cuídate mucho de volver a la esclavitud. Y eso es lo que me encanta de este texto. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El pueblo de Israel salió del azote de los egipcios y pretendía ir a un azote de Moisés. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted le sirva por miedo. Dios no quiere que usted le adore por temor, por miedo. Dios no quiere que usted la práctica cristiana la haga por temor. De ahí que a veces usted ofrenda por miedo. No, es que si no ofrendo me va a ir mal. No, si no diezmo, perdón que lo diga de esta manera, perdone, es un lenguaje popular, coloquial, que de pronto algunos no van a entender, pero otros dicen, es que yo diezmo porque allá me dicen que si no diezmo me cae la sal. Se me va el negocio a pique. Mi economía se desbarata. Entonces me toca. No, en esta libertad que Él nos ha dado, yo lo que hago, lo hago por agradecimiento, por gratitud, porque no merecía nada y Él me lo ha dado todo.
Pasé de no tener nada a que ahora no me falta nada por ese amor tan maravilloso de Jesús. Y cuando doy mi servicio a Dios, lo hago no porque me toca, porque ¿qué va a pasar si no? No, es porque agradezco que Él rompió las cadenas que me ataban. Ese yugo que me tenía doblegado, Él lo rompió y me dio completa y absoluta libertad. Ya no vivo para complacer a un hombre. Ya no vivo para satisfacer a un humano. Ahora esta libertad que me dio, que es la verdadera libertad, me enseña que no tengo que vivir de apariencia, que de nada me sirve complacer al hombre si no he de honrar a mi Dios. Que de nada me sirve que usted me vea con una apariencia de santidad y de piedad si he de llegar a un camino corrompido y lleno de pecado y maldad. Que de nada me sirve que en la iglesia, en la vida pública, todos digan, uy, el hermano Gonza, ese servidor, mire qué buen esposo, mire qué buen papá, pero en mi casa todos tengan que decir, papá me trata mal, me maltrata, tengo un esposo abusador, maltratador, agresivo. No, es que Él me ha hecho libre de esa condición y no quiere que yo vuelva a ese yugo de esclavitud. Por eso, mi hermano querido y mi hermana, Dios nos ha traído a libertad y quiere que nos conservemos en esa libertad, no para hacer lo que queramos. Más adelante veremos eso en profundidad. La libertad mía no tiene que ser ocasión de pecar o de caer. No puedo convertir la libertad en un libertinaje. Por eso, en quinto lugar, hemos de observar que Pablo, al decir ser libre, es una realidad personal y existencial en el sentido de ser liberado para hacer lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Él quiere que hagamos. Oiga, la libertad en Cristo, según Pablo, consiste en ser liberado del poder del pecado y la muerte. Pero quiere que seamos libres para hacer lo que Dios quiere que seamos y para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esta idea de pecado es aquella esclavitud que lleva a los pecadores a sentirse encadenados a pecar en su voluntad y en su conciencia. Pero estas cadenas han sido rotas. Las cadenas de pecado y de maldad han sido rotas. Por ahí hay una canción que cantamos que dice, las cadenas que me ataban, el Señor las rompió, el Señor me las quitó. Y por eso ahora podemos tener la experiencia de una liberación personal. ¿Para hacer lo que quiero? No, para hacer lo que Dios quiere. Pero quiero que este sentimiento quede claro. Ve, hermano, cuando estoy en el pecado y en la maldad, mi conciencia está cautiva y me siento atado. Por eso usted ve que el pecador, aunque quiera dejar de pecar, no puede. Él puede dejar algo, como lo he dicho a veces. Puede ser que no vuelva a tomarse una cerveza y diga, me voy a liberar de la cerveza, pero sigue atado a la fornicación, a la mentira, a la maldición. Sigue atado al cigarrillo, a la pornografía, a la pelea. Eso es algo tremendo, que puede el hombre vencer aparentemente a fuerza de voluntad un tipo de atadura, pero no es libre. Pero cuando Cristo viene a mi vida, Él no me hace libre de una cosa, Él me hace libre de todo. Y los que están aquí conectados con nosotros, que tienen la experiencia del Evangelio,
saben que su vida cambió radicalmente, que no necesitaron terapias, que no necesitaron muchas cosas, porque Dios los libertó por completo. Que no solamente les quitó el vicio del cigarrillo, sino también la mentira y la maledicencia en su boca. ¿Y los libertó para qué? Para tener una conciencia que agrada a Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Entonces, el Espíritu Santo nos da libertad también a nivel social. Vivimos una libertad social. ¿Por qué? Porque ahora hacemos bien a los demás. Amamos a los demás. Antes el estado de esclavitud nos llevaba a ofender, a maltratar, a humillar a los demás. Vea, quien vive en libertad aprende a ignorar las barreras impuestas por las convenciones sociales para seguir la voluntad de Dios. Por eso entonces es que Pablo ha mencionado, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer. Porque aún la libertad que Dios nos da una libertad social, en que ya yo no tengo barreras y no establezco divisiones con mi hermano. Esta mañana, hermanos, yo quiero de todo corazón que le demos gracias a Dios por la libertad que tenemos. Dios nos ha libertado. Este texto dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y la recomendación, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Creo que podemos orar, hermanos, si hay algo que a usted lo está jalando, si hay algo de lo que usted esta mañana de pronto tenga que decir, hermano, pues yo estoy en la iglesia, pero hay algo que no he podido dejar. Hermano, hay algo que me amarra, hay algo que me ata, hay algo que hermano, yo he tratado de vencer, pero definitivamente no puedo, hermano. Esta mañana hay libertad en el nombre de Jesús. Esta mañana, mi hermano y mi amigo, hay libertad en el nombre de Jesús. Y tú que eres libre, mantente en esa libertad. No vuelvas al yugo de esclavitud. No vuelvas al pecado. No vuelvas a vivir de apariencia. Vive en libertad, en honestidad, en sinceridad, como Dios quiere. Oremos. Démosle gracias a Dios por esta libertad gloriosa. Pero digámosle al Señor que nos ayude a no volver a esa esclavitud, a ese yugo. Y con confianza, si hay algo de lo que necesita ser libre esta mañana, aquí está el poder del Espíritu Santo. Aquí está el poder de Jesús para romper esa ligadura de maldad y para darte la libertad absoluta para que vivas para Jesús, para que hagas lo que Él quiere que hagas y seas lo que Él quiere que seas. Señor Jesús, en esta mañana honramos tu nombre, Jesús. Nos declaramos libres en tu nombre y no queremos volver atrás a la esclavitud del pecado y de la maldad. Señor, esta mañana tenemos una alegría en nuestro corazón por esa libertad que nos das. Una libertad en la cual nos permite, Señor, tener incluso mejores relaciones con los demás. Por eso esta mañana yo quiero rogarte que si alguien de los que está en este devocional tiene un tipo de atadura, de cautividad, de esclavitud, el poder de tu palabra, tu Espíritu Santo, le haga libre. Señor Jesús, que tú cumplas el propósito que tienes en cada vida. Ayuda a aquel hermano, a aquella hermana
que tiene que vivir de apariencia porque tiene un problema y decide ocultarlo en vez de confesarlo y ser libre de esa situación. Señor, yo te pido que hagas una obra especial en la mañana de hoy, dando libertad y liberando a todo el que está cautivo. Nos declaramos en libertad y si alguna atadura, alguna oscuridad queda, resplandece con tu luz y disipa cualquier tiniebla, cualquier oscuridad. La unción del Espíritu Santo quiebre y rompa el yugo en el nombre de Jesús esta mañana para la gloria de Dios.